Bueno, ya voy. Dale, Cari, te vemos, adelante. Gracias, Lagarto. Bueno, sí, ya se siente el cambio de tiempo tal como lo anunciábamos, así que yo me puse la rompeviento y bueno, se siente el aire frío, así que el que salga ahora sí que tiene que salir con una camperita seguro. Lagarto, estamos aquí con Raúl Virgolini porque los centros de diálisis están en crisis y amenazan a dejar de prestar el servicio a aquellos afiliados de PAMI. Para que nos cuente bien, Raúl, contanos cuál es la situación. Bueno, la situación es un problema que ha venido a través del año, producido por esta pandemia que nos ha obligado a instrumentar una serie de protocolos que están determinados por el Ministerio de Salud, que particularmente en los centros de diálisis ha producido una reducción en la capacidad prestacional. O sea, hay unos distanciamientos obligatorios, hay insumos de aislamiento, todos los elementos de aislamiento que son necesarios para que los pacientes permanentemente estén resguardados. Además, se suma un incremento en los recursos humanos, producto de que ha habido que instrumentar turnos adicionales, ya que la separación de los sillones y de las máquinas de diálisis obliga a crear turnos adicionales por la noche, en horarios nocturnos. Eso ha obligado a contratar personal eventual. Y luego tenemos el tema de que los pacientes que al principio, todo paciente positivo de COVID era derivado al hospital que centralizaba todo, hoy los centros de diálisis deben hacerse cargo de ese paciente en su etapa asintomática, o sea, cuando no tiene síntomas. Eso obliga a crear un aislamiento dentro del mismo centro de diálisis, que obviamente los recursos físicos y humanos se han duplicado prácticamente. Esto lamentablemente no ha sido reconocido, este enorme gasto adicional, por el Instituto de Jubilados, a diferencia de las otras obras sociales. Todo este protocolo ha sido instrumentado con las autoridades del COE y la Sociedad de Nefrología de Córdoba en un trabajo mancomunado realmente excelente, y el propio Ministerio de Salud de Córdoba le ha pedido al APROS que reconozca estos mayores costos. El APROS los reconoce, pero no conseguimos que el PAMI nos haga un lugar para poder discutir siquiera este tema. Y estamos con un valor de retribución que viene de agosto del año 2019, con lo cual no hace falta decir mucho el atraso que tiene en esta retribución. Sí, Virgolini. Tenemos un problema grave. Sí, perdón. Sí, buen día, el gusto de saludarlos. Simplemente quería plantearle lo siguiente, es decir, este reclamo puede recaer, digamos, en una interferencia en la atención a los pacientes, y podrían dejar de atender a los pacientes PAMI. Claro, Lagarto, el tema particular es que hay 54 centros de diálisis en la provincia de Córdoba. La gran mayoría son pequeñas instituciones en el interior de todo, distribuidos en todo el norte, sur, La Bulaye, Dianfunes, Villa Dolores. Fíjese, Villa Dolores atiende pacientes de Santa Rosa del Conlara, de San Luis, que le queda más cerca venir a Córdoba que ir a... todo eso, toda esa instrumentación, con las normativas que el Ministerio obliga, ya sea Nación o Córdoba, de reducir, o sea, de ampliar los espacios de separación, trae aparejado una reducción en la capacidad. O sea, los sillones de diálisis tienen un límite de cantidad de horas de atención. Una diálisis se realiza aproximadamente 4 horas, luego usted tiene que hacer toda una limpieza de todo el equipo, descansar la máquina para iniciar el próximo turno. Entonces hay que abrir turnos nuevos. El paciente que va a dializar el personal que va a dializar un paciente internado, ese personal no puede volver al centro de diálisis. Fíjese usted, entonces, ¿qué están haciendo? Contratando personal eventual.
porque no Claro. puede volver al centro de diálisis un paciente que ha ido a una terapia intensiva, a hacerle diálisis a una persona que ha necesitado esa diálisis. O sea, todo esto, los traslados, Lagarto, Sí, sí, todos sí. los pacientes en diálisis son trasladados desde su domicilio hasta el centro de diálisis, con un protocolo que han tenido que hacer una reeducación a los choferes. Los choferes lo acompañan al paciente, le hacen el triage, le tienen que controlar la temperatura antes de subir al auto. A ver, entendemos que un paciente dializado es un paciente con una inmunodepresión importante, son pacientes con enfermedades de base muy graves, diabetes, hipertensión. Entonces, hay que cuidar en una forma adicional a lo que es la normalidad. Y todos los pacientes que se hacen diálisis son tratados de la misma forma. No se hace una diferencia entre un paciente si es sospechoso, si es contacto estrecho o si no tiene ninguna positividad. A todos se les trata por igual. Camisolín, barbijo, hacer el triage por fuera del centro de diálisis. El paciente llega con el chofer y se le hace un nuevo triage en la puerta del centro de diálisis. Un paciente positivo, el filtro de diálisis no se rehúsa. Estamos hablando de $28 por cada filtro. Sí, sí. O sea, todo esto, sí. Fíjese usted, el Ministerio de Salud de Córdoba, a través de la APROS, ha reconocido todos estos mayores gastos, porque es lógico. Sí, lógico. obviamente Ahora, que es claro que estamos frente a una contingencia, más la falta de actualización. Usted me habla que la última actualización fue en el 19, ha pasado mucha agua abajo del puente, por no decir mucha inflación. Pero la pregunta que le quiero hacer, ¿ustedes tienen algún contacto directo con el PAMI? ¿Tienen alguna reunión próxima para ver si se acercan las posiciones? Sí, nosotros hemos sido muy bien recibidos por las autoridades del PAMI de Córdoba. Realmente nos han dado una excelente recepción y ellos han elevado todo nuestro petitorio a las autoridades nacionales, que son quienes deciden respecto del arancel que el PAMI paga. El contrato se firma a nivel nacional y justamente las autoridades nacionales han recibido ya el pedido, inclusive una carta documento donde se le dice que en muy corto plazo no hay más capacidad para recibir nuevos pacientes. Está bien. Bueno, le agradezco a Virgolini la gentileza, hemos expuesto, hemos visibilizado esta problemática que es bastante seria. Le agradezco la gentileza. Muchísimas gracias a usted. No, por favor, hasta luego. Gracias, Karina.